abunde grandemente en sus corazones. Amén. Muy bien, qué maravilla estar de nuevo aquí en la casa del Señor. Hemos compartido del Evangelio a las personas que aún todavía no conocen de Él y es un gran privilegio. Amén. Y Dios dará el resultado. Amén. Amén. Muy bien, esta escritura que acabamos de leer del profeta Ezequiel. Recordemos que el profeta Ezequiel, que fue uno de los enviados del Dios de Israel para que la nación de Israel pudiera entender todas estas cosas que las naciones vecinas no entendían, pero era una generación mala y perversa, adúltera, precisamente porque el rey de ese momento era malo. Y casi siempre cuando se levantaba un rey malo, la nación era mala. Si el rey era bueno, la nación era buena y esa generación era buena. Desafortunadamente, tanto Jeremías como Ezequiel fueron profetas que se levantaron en momentos donde la nación de Israel se había apartado de los caminos de Dios. Y aquí Ezequiel, en el capítulo 18, hablando sobre el alma que pecare, esa iba a morir. Estaba hablando precisamente de la condición en que se encuentra el hombre en este tiempo y en todos los tiempos, desde el mismo momento en que el hombre cayó en pecado. Y yo quiero, amados hermanos, hablar de un tema bastante espinoso y es sobre el libre albedrío y el pecado imperdonable. Tremendo. El hombre, su libre albedrío y el pecado imperdonable. Cuando hablamos de libre, estamos queriendo decir que puede actuar según su propia voluntad, que no está sometido a limitaciones y que no está sujeto a dominio de otro, que no es esclavo y que no está preso. Eso es lo que quiere decir libre. ¿Cuántos aquí están libres? Bueno, en algunas áreas, ¿no? Cuando hablamos de albedrío estamos hablando de la voluntad no gobernada. Ese es albedrío, voluntad no gobernada. Y cuando hablamos de pecado estamos hablando de transgresión de los mandamientos de Dios. Viene del griego amartía, que quiere decir errar al blanco. Este Ezequiel, cuando recibió esta revelación de parte de Dios, dice que vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. La delantera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí, todas las almas son mías como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y ya Dios, como dueño de todas las almas, desde el mismo momento en que creó al hombre, ya el hombre pertenecía a Dios, porque era de su propia creación y todas las cosas que fueron creadas por Dios le pertenecen a Dios. ¿Ustedes creen que Satanás le pertenece a Dios? Sí, claro, porque es creación de Dios. Y no hay nada de lo creado que no le pertenezca a Dios. Tanto el que se deleita en el pecado como el que teme a Dios le pertenece a Dios. Y Dios, como está por encima de esa creación, Él da órdenes y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. Porque Él es el dueño de tanto del alma no redimida como del alma redimida. Y le estaba haciendo una advertencia aquí Ezequiel a la nación de Israel: el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violar a la mujer de su prójimo, ni llegar a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, y que al deudor devolviere su prenda. Bueno, en fin, que hiciera todas las cosas, esa persona era declarada justa. El único problema que tenían no solamente los de la nación de Israel, ni nadie más escapaba de eso, tanto la nación de Israel como los que no eran de la nación de Israel estaban presos en delitos y pecados. No tenían libertad, no tenían el libre albedrío, porque aún todavía seguían siendo hijos de Adán. No hay nadie en este planeta Tierra que no sea hijo de Adán. Todos.
Antes del diluvio y después del diluvio. Después del diluvio ahora todos somos hijos de Noé, pero también somos hijos de Adán. Así que Ezequiel le estaba hablando a hombres pecadores y todos estaban bajo la misma condenación. Porque la única manera en que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es estando en Cristo. Amén. Es teniendo el Espíritu de Dios. Amén. Así que la nación de Israel toda estaba bajo maldición. Porque tenía que cumplir el 100% de la ley de Moisés. Y era una ley bastante extensa y rigurosa. 613 códigos. Imagínense. Si nomás 100 es mucho, ahora 613, eso es una barbaridad. Y eran cosas tan pequeñitas que si un hijo nacía ladrón, bueno, no nacía ladrón, pero se hacía ladrón con el tiempo, ese papá tenía que decirle al pueblo: mi hijo es un ladrón. Y la nación, toda la nación de Israel, bueno, al menos los que estaban ahí, los de esa región, cogían piedras y se las lanzaban al hijo y moría apedreado. Tremendo. Y si el padre de familia ocultaba el pecado de su hijo, el que le tiraban piedra era el papá. Es decir, que o cumplía o cumplía. Si quería ser salvo de la pedrada, pues que le dieran al hijo. Tremendo. Así que era una ley bastante rigurosa. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Dios, en el mismo momento en que creó al hombre, lo creó con esa libertad. Podía elegir entre el bien y el mal. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 al 18, aquí el escritor a Santiago, que es el mismo Santiago, uno de los hermanos de Jesús, dijo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice el escritor a Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No solamente en el momento en que el hombre fue creado por la mano misma de Dios, en vivo y en directo, no fue una orden como el resto de la naturaleza, sino que Él mismo tomó y moldeó el cuerpo del hombre. No solamente lo creó perfecto, sino que ahora, después de la caída, el que cree en Él también es hecho perfecto, restituyendo eso que había perdido. Tremendo. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, aquí Moisés, hablando precisamente de esta persona que lo iba a reemplazar a él porque ya estaba anciano, le dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios, atendiendo a su vez a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El mismo Creador, cuando le hizo la promesa a Abraham de que la descendencia que iba a tener iba a ser tan grande que no podía ser contada, que si podía contar las estrellas del cielo o la arena de la playa del mar, bueno, la arena del mar, así mismo podía ser contada esa generación. Pero en ese momento Abraham no tenía hijo.
y tenía simplemente un administrador de todos sus bienes y él era el que iba a heredar todos esos bienes, y no era poca cosa, porque en ese momento, y me animo a decir sin equivocarme, yo creo, en toda esa región el más rico era Abraham, y yo me animo a decir que de toda Asia, el hombre tenía plática, así que necesitaban un heredero que pudiera disfrutar de todas esas riquezas materiales. Bueno, porque la riqueza espiritual en la verdad es Dios, ¿verdad? Pero podía disfrutar de sus riquezas materiales, el que iba a ser reemplazado. Así que Moisés, advirtiendo a la nación de Israel, le dice, bueno, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le hace una recomendación. Yo les recomiendo que escojan la vida. ¿Ven? Porque la vida es el mismo Dios. Resulta que esta generación que salió con Moisés 40 años antes, porque ya había pasado 40 años, ya estaban a punto de entrar, ya estaban ahí para entrar. Y les hace la recomendación porque esa generación que salió con Moisés, que en ese momento tenían 8 años, 7 añitos, eran los que iban a entrar, porque la generación de los mayores, pues ya tenían 30, 20, 40, 50, murieron en el desierto porque escogieron la muerte. Tremendo. ¿Y por qué escogieron la muerte? ¿Por qué no escogieron la vida? Porque no podían escoger otra cosa. No podían, y por más que hicieran el esfuerzo, no pudieron. Solamente 2, porque Dios lo permitió. Muy bien, Caleb y Josué. Y Josué es Salvador. Es la misma palabra Jesús en griego. Yeshua. Yeshua y Yeshua. Bueno, Josué y Jesús. Salvador. Fueron los únicos privilegiados, porque dentro de la misma soberanía de Dios, Dios los escogió, los llamó, y ellos sentían en su ser el seguir a Dios y fueron obedientes, a pesar de que había gente grandota que dicen ellos que se parecían a los ojos de ellos como langostas. Imagínense, algunas personas se asustan viendo mi altura, ¿ven? Pero resulta que comparado con ellos no es nada. Esa gente sí era grande, esa gente medía sus 4 metros, yo creo, esos eran grandes, tamaño familiar. Y esa gente, cuando quiso entrar a la tierra prometida, tuvieron miedo y dijeron, no. Y Moisés dijo, oye, deme el reporte. ¿Qué fue lo que ustedes vieron allá? No, vimos cosas muy buenas, vimos unas papayas grandotas, vimos unas guayabas, ¿sí? Pero así como eran las frutas, también eran del mismo tamaño los que los sembraron. Así que yo creo que es mejor dejar la cosa así como está de segura. Sigamos caminando por el desierto. Pero hubo 2. Dijeron, bueno, ellos eran grandes, pero el que está con nosotros es mayor. Porque él fue el que nos trajo acá y nos va a entrar. Así es. Precisamente el mismo Dios es el que le ha dotado a la iglesia de 3 dones sobrenaturales que han permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y lo que tenían ellos era fe dada por el mismo Dios. Y tenían amor dada por el mismo Dios, y tenían la misma esperanza que tiene la iglesia. Porque ya estaban siendo partícipes de la naturaleza divina. Algunas personas dicen que la iglesia de Cristo se inició en Hechos capítulo 2. Otras personas dicen que empezó con el ministerio de Cristo. Pero ya la iglesia estaba vigente, la iglesia estaba presente, y todos los que eran partícipes de esa naturaleza divina ya tenían los dones sobrenaturales que tiene la iglesia hasta el día de hoy y que han permanecido. ¡Qué gran bendición! Por eso fue que entraron a la tierra prometida, porque pudieron escoger la vida. Los otros escogieron la muerte porque no podían escoger otra cosa. Es como cuando uno llega a una panadería y solo hay pan francés. ¿Qué más puede escoger? ¿Será que puede escoger un coco? ¿Será que puede escoger una perita? No, no hay sino solo pan francés. Podrá escoger un francés grande o un francés pequeño, pero escogerá un francés.
porque no hay más que escoger. Y eso pasaba con la nación de Israel, no podía escoger entre el bien y el mal porque solamente había maldad. Así que podía escoger una maldad grande o una maldad pequeña, pero no podía escoger otra cosa. Así que la nación de Israel, que salió de la tierra de Egipto, no pudo entrar. Mientras esta generación, que a pesar que tenía la misma naturaleza adámica, ellos sí pudieron entrar porque ya habían sido filtrados. Ellos anhelaban algo mejor, porque en el desierto no hay nada bueno. En el desierto es frío intenso o calor intenso. Por el día es 40 o 50 grados. Y en la noche es menos 10 grados. Eso es, yo no sé, la misericordia de Dios. Fue que lo hizo allá 40 años. Imagínense, yo creo que tenían la piel gruesa, como caimán, porque para ni frío ni caliente, ¿no? Así que pudieron resistir. Ellos anhelaban tener una vida mejor. ¿Sí, hermanito? Sí, hermano, algo interesante es que el Señor decía que de día la nube, una nube cubría el pueblo, pues para que el sol no los quemara, y en la noche había también una nube de fuego para que iluminara la noche. Amén, que era bendición. Oiga, tremendo. Sus vestidos no se envejecían. No se envejecían. Y su calzado tampoco se desgastaba. Mire, cuando uno se acostumbra a ver la gloria de Dios, uno ya le parece normal. Nosotros vemos colores todos los días, vemos flores todos los días. Y uno no se ha puesto a pensar, oye, un ciego, cuando lo ve en los ojos, ¿cómo será esa alegría? De ver los colores que nosotros todos los días estamos cansados del color. Nosotros por ahí medio nos asombra el arco iris cuando termina el invierno. Es lo único que, así, una de las pocas cosas que, porque lo vemos por ahí, no me cuento. Pero nosotros vemos cosas asombrosas todos los días, pero estamos tan acostumbrados a ver cosas asombrosas que ya no nos asombran. Y los judíos, o los israelitas de ese momento, al ver que la ropa que crecía con ellos era normal, el zapato también crecía con el pie. Y tremendo, sí. Y decían, no, pero eso es normal. Pero el problema para nosotros es que sí es asombroso, porque un pie no crece con el zapato, ¿cierto? Pero a ellos sí. Salieron 40 años antes y el mismo vestido, nunca entraron a un centro comercial. Ahí estaban y siempre estrenando todos los días. Y claro, ellos se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y le dijeron, no, es que nosotros, miren todas esas ollas que habían allá en Egipto, esos pavos que nosotros comíamos, ¿sí? Esos paellas, ¿sí, hermanito? Sí, hermano, qué pena, el Señor les reprocha en cierto punto al pueblo de Israel, diciéndole, vuestro corazón se quedó en Egipto y trajiste sus dioses a Ramsés, etcétera. Entonces el Señor les reprocha esa incredulidad. Algunos habían traído sus dioses en miniatura y los adoraban ahí en el pueblo, tremendo. Y tremendo, eso es tremendo. Así que el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad para poder y para querer hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de ese dicho estado. ¿Por qué razón? Porque hay unos atributos de Dios que no fueron compartidos con el hombre ni con los ángeles. Una de ellas es que Dios nunca peca. Eso es uno de los atributos que Dios tiene y que el hombre no tiene. Adán era inocente y no había pecado en él en el momento en que fue creado. Lo único que tenía Adán, que no tiene Dios, digo que tiene Dios pero no tenía él, es que él nunca peca. Y en cualquier momento podía caer de ese estado. La Biblia no dice cuánto tiempo duró. Algunos dicen que fueron pocos y posiblemente sí fueron pocos los días, pero no dice si fueron hartos o fueron pocos. Posiblemente haya sido 10 años. No lo dice. O posiblemente haya sido 100 años. O 15 días. Una semana. O un día. Bueno, ya me he exagerado porque no tenía tiempo para poner los nombres a los animales, ¿verdad? Así que el hombre cayó. Y por esa caída quedó completamente separado de toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en el pecado,
no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, le dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, y no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que aquí todos quieren meterse un ayuno de 40 días y 40 noches. Es maravilloso, ¿no? El problema es que solamente si Dios lo permite, podemos disfrutar de un ayuno así fuerte, ¿no? Por ahí hubo uno que dice que metió un ayuno de 41 días, que fue Gigi Ávila. Bueno, no sé, no me consta, pero él dice que así lo hizo. Le ganó a Cristo. Tremendo. Pero seguía diciendo herejías. O sea que nadie la sirvió. Así que el apóstol Pablo decía: yo sé que en mí, esta es en mi carne, no en su espíritu, sino en su carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, ya que estamos ahí cerquita, dice el mismo apóstol Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta iglesia de Roma, no solamente la iglesia de Roma, sino toda la iglesia del primer siglo, tenía un problema tremendo. Y era que estaba en un proceso de transición. Es decir, estaban dejando el judaísmo para ahora empezar con el cristianismo, es decir, el antiguo pacto, y empezar el nuevo pacto. Y habían algunos judíos que ya habían aceptado la gracia de Dios. Entonces ya decían: bueno, somos salvos por la gracia de Dios. Pero ellos querían, en su afán de agradar a Dios, estaban queriendo agradar a Dios en su carne. Ellos querían seguir guardando el sábado, querían circuncidar a los hermanitos que llegaban a la iglesia. Decían: hermanitos, usted no puede comer bagre, así que hermanito, usted tampoco puede comer marranito, ni una culebrita, no puede comer nada de eso porque se condena. Y querían meter el judaísmo dentro del cristianismo, es decir, el antiguo pacto, seguir con el antiguo pacto aún estando en el nuevo pacto. Y era un problema tremendo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribió a Roma y le escribió a los Gálatas, también dijo: uy, yo tan pronto me fui, llegaron y están predicando otro evangelio. Y si alguien o yo mismo, un ángel del cielo, viene y predica otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. ¿Por qué? Porque no está pensando como Dios. ¿Qué fue lo que hizo que David fuera conocido como el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Será que David nunca cometió una falta? Era sanguinario. El hombre era sanguinario. Ese señor era tremendo. Y un día, después que cometió uno de los pecados más grandes que quedó registrado en la Biblia, cuando vio a Betsabé allí en la terraza, y no era fea, era bonita la muchacha, y la deseó y la mandó a llamar y se acostó con ella, pero estuvo tan de malas que quedó embarazada. Y por ocultar el pecado lo mandó a matar. Y llegó el profeta Natán y le narró una parábola y le dijo: ¿cómo le parece que un señor que tenía una ovejita y otro señor que tenía una cantidad de ovejas tremenda, y una vez llegó un invitado y en lugar de sacrificar una ovejita para un banquete para él, le mató la única oveja que tenía, ¿no? Y David se enfureció y le dijo: este señor es reo de muerte, tráigalo para aquí que lo vamos a mandar a la mazmorra. Dijo: ese hombre eres tú. Tremendo. Él, cuando escuchó eso, él escribió el Salmo 51 y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mira lo que dice: y mi pecado está siempre delante de mí.
Reconoció que era malo, que era perverso. Lo que condena al mundo es no reconocer que somos perversos. Eso es lo que condena al mundo. Es por eso que es más fácil que un guerrillero sea cristiano a que una persona que se haya portado bien en la vida lo sea. Porque él dice, no, yo soy bueno, a nadie he robado, yo no miento, a nadie le hago el mal, yo soy bueno. Y cuando dice yo soy bueno, está siendo mentiroso a Dios. Porque el mismo apóstol Juan en su primera carta dice que el que dice que no ha cometido pecado le ha hecho a él mentiroso. Y la verdad no está en él. Mientras alguien que sí ha cometido pecado se siente mal. Y es lo mismo de cochino que el que dice que no ha cometido pecado. Está en la misma condición. Solamente que reconoce que es malo. Lo que nos hace salvos es reconocer que somos malos, que necesitamos un redentor, que somos pecadores, que no merecemos la salvación. Eso es lo que nos salva. Pero el pueblo de Israel se creía bueno. Ese era el problema de Israel. Y siempre que aparecía un profeta mostrándole el lunar, ellos se enojaban. Decían, pero no, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los hijos del rey. Claro está que ese era el pueblo de Dios. Y Dios castigaba a su pueblo. Dios no castigaba a otro pueblo porque no era el de él. Claro está que todas las almas son de Dios. Tremendo. Así que, ¿qué es lo que pasa con el hombre natural? Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hablando del hombre natural, que es el que no ha sido redimido, el que está en su naturaleza humana. Dice que para él las cosas de Dios son locura, las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el espiritual no es juzgado de nadie, y él conoce todas las cosas, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el mismo momento cuando esa persona que ha pecado y reconoce su falta delante de Dios, la naturaleza de Dios al venir a su ser lo hace nueva criatura, y esa persona empieza a pensar como Dios. Es un Dios pequeño, bueno, es un Cristo pequeño, pero él se llama cristiano, seguidor de Cristo. Las mismas pisadas que dejó Cristo, él las va pisando también. Si Cristo volteó para allá, él también vuelve para allá, porque le crea las palabras de Cristo, porque lo ha hecho nueva criatura. Más aquella persona que se cree buena, pues simplemente no le ha creído a Dios, porque Dios ha dicho que todos somos mentirosos. El mismo Cristo le dijo, si vosotros siendo malos, ya le dijo, ustedes son malos, son hijos de Adán, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Ahora le dará el Espíritu de Dios a los que se lo pidan. Así que nos dijo malos, o sea, no dijo a usted malo y no todos, los incluyó a todos. Esta mañana el hermano Neifer nos dijo algo sobre la parábola de el fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Sí fue el hermano Neifer? Sí. Bueno, muy bien. Él comentaba algo y quiero resaltar un pequeño detalle. Este fariseo señalaba al publicano, claro que el publicano sí era un ladrón de aquí a Pekín, porque había traicionado a la nación de Israel y estaban trabajando para el imperio de Roma y le cobraba impuestos a sus propios hermanos, y no solamente eso, sino que le cobraba un poquitico más, y se enriquecían con lo que les sobraba, porque ellos de todas maneras al imperio de Roma sí le daba exactamente lo que tenían que darle, pero ellos se quedaban con lo que le habían cobrado de más a su propio hermano. Por eso es que el mismo Zaqueo, que era publicano, era rico, y Mateo yo no creo que fuera pobre, él también tenía su platica en el momento de su llamado. Y este fariseo estaba humillado y decía, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo no dijo así. El fariseo dijo, gracias Señor te doy, porque no soy como ese publicano, ladrón,
mentiroso, estafador y otro chorrero de lista, ¿no? Digo, vea, yo ayuno todos los domingos. Voy a la sinagoga todos los domingos en ayuno. Digamos, el publicano y sabrá que yo doy el diezmo de todo lo que gano. Y ese publicano, quién sabe ni sabrá qué es eso. Y el diezmo no fue para él. Y ese publicano decía: sé propicio a mi pecador. ¿Qué es propiciación? Esperar que la ira de Dios ya no caiga sobre él, sino que otro pague la deuda. Que esa ira de Dios sea apaciguada por alguien que no haya cometido esa falta. En los Estados Unidos hay una ley donde si alguien cometió un delito y alguien paga por el delito, entonces se llama fianza, ¿verdad? Y lo sacan de la cárcel. ¿Cuánto vale la sacada de la cárcel de ese señor? Entonces vale tanto, paga fianza, ¿verdad? Y bueno, no sé si aquí ya sale, pero creo que no lo hay. No hay ya. Así que esa deuda la pagó Cristo. ¿Quién fue justificado? Tremendo, esa es la gran pregunta. El fariseo acudía a su bondad, a su benevolencia, a lo bueno que él era, bueno, lo que él pensaba que era, y no alcanzó redención, porque no acudió al que podía pagar esa deuda. Ese otro, que sí era pecador, igual que el otro, solamente que el otro no sabía que era pecador, pero el publicano sí sabía que era pecador, y reconoció su falta. Ahí fue cuando alcanzó redención. Tremendo. A no ser que el mismo Dios toque la vida de esa persona no podrá reconocer que es pecador. Esa cosecha que Dios en su misericordia, al contestar la oración de John Knox, que dame Escocia o me muero, y le contestó la oración por su soberanía, por su misericordia, y Dios le dio casi toda Escocia para Cristo, con la misericordia de Dios. Es porque Dios tocó el corazón de los habitantes de Escocia, los escoceses de esa época, y hasta el día de hoy la religión oficial, que no debe ser así porque la iglesia no debe unirse con el Estado, pero ellos son presbiterianos por ley. Lo mismo pasa en Alemania, ellos son luteranos por ley, así como aquí somos católicos por ley, allá son luteranos por ley. Tremendo. Y son naciones prósperas. Porque en el momento en que Dios tocó el corazón de esa nación o de los habitantes de esa generación, fueron cambiados. Tremendo. Dios es el único que puede cambiar la vida del hombre. Amén. En Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 18, el mismo Señor Jesús, palabras del mismo Señor Jesús, dice: por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas palabras de Jesús, que son las mismas palabras que Juan el Bautista, en su preparación para el camino del que iba a venir después de él, dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Para qué sirve un árbol de mango cuando todos los mangos que da están con gusanos? Eso no sirve de nada. Hay que cortarlo y echarlo a la hoguera, porque como combustible es mucho mejor, al menos da calor. ¿Ve? Pero como fruto no sirve. Y aquí la persona que no da buen fruto, pues simplemente es echado al lago. Tremendo, ¿no? Que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de la esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno.
Sin embargo, y miren esto, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Aquí vemos como una especie de un libre albedrío chiquitico. Porque resulta que ya tiene la naturaleza de Cristo implantada en su corazón. Ya tiene a Dios ahí. Y quiere hacer lo bueno. Pero también quiere hacer lo malo. Eso era lo que pasaba con Pablo. Y él se quejaba y decía: miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Y el mismo Dios le mandó una pequeña enfermedad. Algunos dicen que eran los ojos, otros dicen que era el estómago. La Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que tenía un pequeño azote pequeñito, de manera que siempre cuando ese azote llegaba, se acordaba de que tenía que depender de Dios. Y esa era la manera en que Dios lo mantenía ahí. ¿Sí? Lo mantenía ahí. Es como cuando alguien quiere irse y alguien lo tiene ahí con la soga, ¿no? No me va de ahí. Y así tenía que el mismo Dios tener a Pablo, porque aún todavía era malo. Y a todos nosotros. Y a todos nosotros. Nosotros todavía tenemos pensamientos raros. ¿Sí? Y uno dice: que Dios reprenda al diablo. ¿Sí? Pero ahí está. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Todavía nos azota la maldad. Así que no podemos escapar de esa realidad. Este pueblo de Israel, el mismo Ezequiel, que no era escuchado, porque desafortunadamente, aunque tenía muy buena oratoria, fue uno de los profetas que mejor hablaba en público, tenía una buena oratoria, y la nación de Israel les gustaba y se deleitaban con las palabras elocuentes de Ezequiel. Y Ezequiel, en su finura, en su léxico rico, él inquietaba a la nación de Israel y le decía: dejen lo malo, sigan lo bueno, escojan la vida, dejen la muerte. Y la nación de Israel: oye, ¿verdad? Hay que dejar la muerte, hay que seguir la vida. No, ese señor tiene razón. Si no, no, hay que dejar la muerte. Pero no, ahí seguían. Ahí seguían. ¿Cuántas veces nosotros nos deleitamos aquí en la iglesia? Escuchando aquí al pastor Mauricio, ¿verdad? Al hermano Naiker. Uy, esa gente cómo se para bien. Tremendo. Y salen gozosos. Y de pronto se encuentra con un hermano que no vino a la iglesia y dijo: hermanito, lo que usted se perdió. Lo que usted se perdió, hermanito. ¡Qué bendición! Sí, ¿cómo estuvo? Buenísimo. ¿Y de qué trataron? Se trató fue de... No, pero estuvo buenísimo. Buenísimo sí estuvo. ¿Sí? Y es que nosotros a veces nos deleitamos y nos engordamos y no dejamos de comer a otros, porque ni siquiera nos enriquecemos nosotros mismos. Nos tomamos la molestia de, al menos en la casa, abrir las escrituras, a ver si lo que dijeron allá, que se oyó bonito, a ver si era verdad o no. De pronto por ahí hay algo raro que nos metieron, ¿sí? Hay que mirar a ver, porque por más que querramos al pastor, hay que mirar a ver si en realidad lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Claro. Y eso era lo que sucedía también con la iglesia hebrea. Ellos tenían ese apetito, ese anhelo, porque querían agradar a Dios. Tremendo. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Y se nos fue el tiempo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que pone en nosotros. 2:13. El querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver cuántos argumentos. Estuve leyendo por ahí un librito de Martín Lutero, hablando sobre la esclavitud de la voluntad. Y alcancé a copiar 10 argumentos. Tremendo. El primer argumento es: la culpabilidad universal de la humanidad prueba que el libre albedrío es falso. La culpabilidad universal de la humanidad. Tremendo. Y nos da una cita, Romanos 1, versículos 17 al 19. Si un valiente lo quiere leer, lo puede hacer.
del 17 al 19. Sí, muy bien. Romanos 1, 17 al 19. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien, oiga, tremendo. Está diciendo, bueno, versículo 17, ¿no? Está diciendo aquí algo tremendo. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tremendo. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es tener fe? Declarar grandes bendiciones, declarar... No, eso no es fe. Ahí está hablando de que cuando hay algunas cosas, algunas palabras que fe, por ejemplo, significa doctrina, significa también don sobrenatural, ¿verdad? Y aquí está diciendo, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, es decir, aquella persona que en realidad crea lo que está escrito, esa persona adquiere la justicia de Dios. El mismo Cristo lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no de otra manera, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no dijo, no, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. No, él no dijo así. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ahí sí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo debemos creer en Cristo? Como dice la Escritura, no como un hombre bueno, aunque él es bueno. Cristo fue bueno, pero no hay que creer en Cristo como un ejemplo a seguir, aunque sí es un ejemplo a seguir. Pero no debemos limitarnos ahí como un hombre bueno o como alguien que hizo cosas buenas. Ay, no debemos ser como Cristo, porque fue bueno, fue una buena persona, y así como Cristo fue bueno, pues también nosotros debemos ser buenos, ¿será? Y alcanzamos salvación. No, no. Debemos creer en Cristo como dice la Escritura. Tremendo. Los judíos no se acercaron en lo más mínimo a Cristo. Tremendo, en lo más mínimo. Romanos capítulo 9, versículo 30. Un valiente que lo quiera leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Oye, tremendo, no la alcanzó. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Por fe en Cristo. Por fe en Cristo. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, ellos iban detrás de la justicia, no la alcanzaron. Y hace la pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. Es decir, iban tras la justicia, pero no la alcanzaron porque iban tras ella no por fe. Mientras los gentiles alcanzaron la justicia por fe. Así, sencillo. Tremendo. Es decir, que los judíos no creyeron. No creyeron. Pero iban tras la justicia. Tremendo. Eso es tremendo. Argumento 2. A ver hasta dónde nos alcanza. ¿Hasta qué tiempo tengo? Bueno. Hasta las 10. Hasta las 10. Muy bien. La regla universal del pecado prueba que el libre albedrío es falso. La regla universal del pecado. Hay una regla universal del pecado. Esas son palabras de Martín Lutero. Y nos da una cita. Romanos 3, versículos del 9 al 25. Está bastante larga. Romanos 3, del 9 al 25. Dice, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Él mismo responde, en ninguna manera. Hablando de los gentiles, si somos mejores que los judíos, ¿verdad? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí no hay escapatoria. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Antes de venir a la iglesia, ¿cuántos se vieron en el espejo? Aquí nomás también se vieron en el espejo, ¿cierto? Bueno, cuando nos levantamos, nos miramos en el espejo y vemos una mota de cobija ahí en la cabeza. Vemos como lagañas. El espejo nos está hablando, nos está diciendo la condición en que nos encontramos. Pero no va a salir una mano del espejo y le va a quitar las lagañas, ni le va a quitar la mota de la cobija, no. El espejo simplemente nos dice la condición en que nos encontramos, y esto pasaba con la ley de Moisés. La ley de Moisés decía: usted es un pecador, pero no hacía nada para salvar a ese pobre pecador. Simplemente le mostraba la condición en que se encontraba, pero no hacía nada, simplemente lo señalaba, lo juzgaba y lo condenaba. Tremendo. ¿Quién vino a quitarnos esa suciedad? Cristo, no la ley. Y por más que nosotros querramos hacer las cosas justas, no la podemos porque somos malos. No podemos, así que no hay libre albedrío. Estamos cautivos. Podemos escoger entre hacer lo bueno y lo malo después que somos redimidos, porque ya tenemos la naturaleza. Por eso es que tenemos que hacer morir las obras de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas esas palabras? Porque ya los Gálatas eran iglesia de Dios. Siempre en el encabezamiento de cada carta, el apóstol decía: a la iglesia de Dios que está en Corinto. El apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Roma. El apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Éfeso. El apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Tesalónica. El apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Colosas. Y siempre decía: iglesia de Dios. Corinto estaba en desorden, pero era iglesia de Dios. Habían pecados tremendos, pero porque aún todavía no entendían muchas cosas. Eran recién salidos del mundo. Recién. Y nosotros venimos del mundo con mañas. Y esas mañas se van quitando con el tiempo. Pero eso es Dios en nosotros. Vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos, hasta cuando Dios nos permita continuar. Nos quedó un punto muy importante, que es: ¿cuál es el pecado imperdonable? Tremendo. Pero eso con el tiempo lo vamos a ver, si Dios lo permite. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias bendito Dios por tu misericordia, por tu bondad infinita. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque aunque no merecemos tu salvación, tú has permitido que disfrutemos de esa salvación, de esa justicia tuya, no la justicia nuestra, sino la tuya. Tú nos has hecho libres, tú nos has rescatado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, nos has sacado de las tinieblas hacia luz admirable, para que seamos reales sacerdotes, nación santa. Y gracias, bendito Dios, porque eso es un privilegio que solamente los que hemos sido rescatados podemos disfrutar, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Señor, y que cada día podamos crecer, Señor, en el temor tuyo y en el conocimiento tuyo, bendito Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.